Buen día. Eso ya hemos expuesto en el anterior de Chuquisaca. Nos hemos quedado en la biografía de Manuela Josefina Gandarillas. Un poquito más. La rebelión de Chuquisaca ya han expuesto. Sí, sí, ya hemos hecho de Chuquisaca, de La Paz. De La Paz. Sí, ya hemos hecho. Ya. De Cochabamba ya hemos expuesto. Rebelión de Cochabamba han hecho, sí. Manuela Josefina Garandarillas. Exacto, ahí. Oruro. Exacto, ¿Ahí han ahí. quedado? Sí, sí, Ya, doctor. ya. Cachín. No se escucha. Compañera Jael, por favor, mejoraremos el audio. Si se Ya. pudiera, por favor. Vamos a... ¿Se ve? No. ¿Ahora sí se escucha? ¿Está bien el Sí, audio? doctor. ¿Se ve? ¿No ve? Sí. No. Ya. A ver, me dicen cuando tengo que pasar, ¿ya? Voy a hacer de su utilero, pues, ni modo. Mil disculpas, doctor, por favor. Adelante. Compañeros. Adelante, adelante, vamos. Ya, adelante. Bueno, doctor, pasando al punto de la rebelión de Oruro, principalmente fue el 10 de febrero de 1781, en la villa de Real San Felipe de Austria, Oruro, que se dio un grito libertario en América Latina, continuando con las rebeliones contra la corona española. En aquella oportunidad, la revuelta libertaria dirigida por Sebastián Pagador y otros amigos y paisanos, compañeros, en ninguna ocasión podemos dar mejores pruebas de nuestro, dijo Sebastián Pagador, manifestó, compañeros y paisanos, compañeros, en ninguna ocasión podemos dar mejores pruebas de nuestro amor a la patria, sino en esta. No estimemos en nada nuestras vidas, sacrificémosla gustosos en defensa de la libertad. Cállame, señor doctor. Ya, enseguidita, estoy abrigándome porque está haciendo un frío de pozas. Ya, siguiente, ¿no? Sí, sabe, doctor. Cabe mencionar, doctor, que la rebelión libertaria fue encabezada por Jacinto Rodríguez de Herrera. El alzado Sebastián Pagador evidentemente ha protagonizado el rol más importante hasta perder la vida en esa turbulencia, doctor. La rebelión ¿Qué, fue... Sebastián Pagador, qué era? ¿Criollo, mestizo, español? ¿Qué era? Sebastián Pagador era mestizo, doctor. Hijo de madre o padre español con indígena. Eh, Mestizo. sí, doctor, sí. Ya. ¿Está bien donde estamos o seguimos Está bien, avanzando? no, está bien, doctor. Está bien, Ya. doctor. Posteriormente la rebelión de Oruro tuvo lugar en la mencionada villa, en la cual Bolivia luchó contra los españoles el 10 de febrero de 1781. A causa de la rivalidad que había en la villa entre los europeos por un lado, los criollos y mestizos por otro lado, en ese año de 1781, el corregimiento de Oruro formaba parte, doctor, de la provincia de Charcas, dentro del Virreinato de La Plata, en este caso, Virreinato de La Plata de la República de Argentina. Para algunos sectores, doctor, la historiografía independentista hispanoamericana a este acontecimiento es señalado como el primer grito libertario de América, donde dispusieron y sostienen que el nombre correspondiente a la revolución de Chuquisaca de 1809 vamos a entrar, doctor, un poquito a la biografía de Sebastián Pagador.
De acuerdo al historiador Javier Cárdenas Medina, Salazar Pagador, doctor, nació en la Villa Real de San Felipe de Austria, del entonces Virreinato del Perú, también conocida como Villa de Oruro, a principios de 1733. Hijo de Domingo Pagador y de Cayetana de Miranda. ¿Cómo es eso? A ver, a ver, a ver. ¿Hijo de dos varones? No. Cayetana, Ah, doctor. Cayetana, puta, yo ya, desde esa época se practicaba lo que No se sabemos. escucha. Ya, sigue, sigue. Sí, doctor. Cayetana, ya, Cayetana es nombre indígena, ¿no? Cayetana, doctor. Ya, Cayetana de Miranda. ya. Pero ese de Miranda medio que Eh, no es apellido indígena, vamos ¿no? a entrar, doctor. A ver. No, doctor. Usted me la está charlando, creo, hermano. A ver, Doctor, ya. Creo que este Sebastián doctor, Pagador entonces era criollo, poco se no era sabe, doctor, de mestizo. la vida. Ya. Como le digo, doctor, casi se sabe poco de la vida del principal caudillo de la Revolución de 10 de febrero de 1781. No tenemos casi mucha biografía sobre el doctor. Ya, Pagador, ya, ya. doctor, en sí, de acuerdo a un historiador, fue criollo, doctor. Fue criollo, ¿Ve? dedicado al comercio, doctor, y a Ya, la me debe una ganadería. salteña, compañero, me debe una salteñita virtual, aunque sea, me va a pagar. Está Ya, equivocado. doctor, no hay problema. Ya. ¿De dónde es Ya. usted, compañero? Yo, doctor, soy de Cuadra de Carandas, doctor. ¿De Oruro? Sí, por eso se llama Curadera de Ah, ya, Carandas, entonces doctor. un charque me debe, ya. Ok, doctor. Sigamos. Ya que me llama, Ya. doctor. De llama, rico, ya. Ya, sigamos. Ya, doctor. Entonces, Salazar Pagador trabajó en la mina de Todos Santos, de Jacinto Rodríguez Herrera, doctor. Asimismo, había sido hombre de confianza. A Pagador se le atribuye, doctor, con el grado de sargento, discrepando si habría sido sargento de la policía española o sargento de las milicias de defensa, que formaron ante el levantamiento indígena ocurrido en Alto Perú entre el año 1780 y 1782. Para contar todo, vamos a pasar a la rebelión de la ciudad o departamento de Santa Cruz. Un 24 de septiembre del año se celebra en Bolivia la revolución de Santa Cruz, batalla desarrollada en pro de la liberación del yugo español. Eso fue el 24 de septiembre de 1810. Cuando en nuestra ciudad empezaron a llegar las noticias sobre la revolución de Cochabamba, los patriotas se llevaron de valentía para enfrentar a los españoles, doctor. Algunos de los patriotas que participaron en el movimiento independentista, podemos citar, por ejemplo, al doctor Antonio Vicente Seaone, Juan Manuel Lemoyne, Juan Manuel Mercado, Antonio Suárez, entre otros. Todos estos hombres, doctor, junto a otro grupo que le acompañó el 24 de septiembre, en un cabildo abierto que fue realizado en la ciudad de Santa Cruz, fue destituido el subdelegado Pedro José Toledo, doctor. Ahí cambian la esencia de los cabildos. Los cabildos hemos dicho que eran como municipios, ¿no? Como son los municipios ahora, ¿no? Pero ya se convierten en cabildos abiertos. ¿Qué quiere decir eso? Los cabildos abiertos. Es verdad, doctor, se forma una junta provisoria de cabildo abierto. Vale decir que es como una especie de asamblea, ¿no? Donde se Asamblea, sienta toda la ciudadanía
y se forma una directiva que encabeza ese cabildo. Así es, ¿Ve? doctor. Y ahí Es se así, toman doctor. las decisiones, las resoluciones. En ese tiempo, ¿qué eran? Proclamación de independencia, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Estamos Así es, bien doctor. o hay alguna observación? Dígame nomás. Estamos viendo, doctor, ese cabildo abierto, en otras palabras, es a campo abierto también, doctor. A campo abierto, ya, perfecto. Ahora, ¿siguen los cabildos o no? ¿En su comunidad hay cabildos o qué se llaman? Existen cabildos, asambleas de las comunidades en la plaza principal, todo eso, doctor. Existe, Ampliados, congresos hacen, ¿no? así, así es, doctor. Existe todavía en las provincias, doctor. Pero ¿eso es de nosotros o es de los españoles? Heredado Bueno, eso es de nosotros, doctor. de nosotros, ya. Pero por el nombre de cabildo es boliviano, perdón, el nombre de cabildo es un término americano o español. ¿Qué dice usted, querido Español, doctor. español? ¿No ve? ¿No deberíamos manejarlo o sí? No sé. A ver, ahí incide, ¿no? Ha habido un cruce realmente. Ya, Eh, no le corto su participación. Continúe, compañero. Adelante. doctor, ¿Lo cambio? doctor, sí, por favor, por el Ya, tiempo, doctor. Entramos directamente a la rebelión de Potosí. ya. Ya. En este punto, doctor, el 10 de noviembre de 1810 comenzó a tempranas horas, doctor, a una señal de las campanas de todas las iglesias de la ciudad. La gente tomó en armas y procedió a tomar la casa de gobierno y la plaza principal. En este punto, el gobernador Francisco de Paula Sanz fue detenido personalmente por Manuel Molina, el mismo que se unió en un cabildo abierto y nombraron a Joaquín de la Quintana como presidente de la Junta de Gobierno, proclamando adhesión a la causa independentista de la Revolución de Buenos Aires, doctor. En Por eso ese se punto, conmemora el día, en cada fecha que usted está mencionando, es como el aniversario de ese departamento, ¿no? Ha evidentemente, doctor, mencionado el 10 de febrero en Oruro, ha mencionado el 24 de septiembre en Santa Cruz. ¿Cuándo es de Cochabamba, hermanos? En septiembre es también, ¿no ven? 14 de septiembre, doctor. 14 de septiembre. Y en este caso en Potosí, el 10 de noviembre, ¿no? 10 de noviembre, doctor. Esas cositas tal vez pregunten el examen, compañeros. Así que se van a apuntar bien. Siga, compañero. Ya, doctor, gracias. En este Adelante. punto, doctor, destacaron muchos ciudadanos próceres como Mariano Zubieta, Melchor Daza, los hermanos Nogales, Casimiro Hoyos, Joaquín de la Quintana, Pedro Antonio Azcarate, Diego Vallenechea, Eustaquio Eguíbar, entre otros. Juan José Castillo fue recibido en Potosí, doctor, como representante independentista rioplatense, quien exigió a la Junta un juramento de obediencia y la entrega del gobernador Francisco de Paulo Sanz y el general José Córdoba. Los mismos fueron puestos de rodillas en el atrio de la iglesia matriz frente a la Plaza Mayor, donde fueron ejecutados. En otras palabras, fueron fusilados, doctor. Ahora, esas declaraciones de independencia, tanto en los departamentos que hemos mencionado, que eran en ese tiempo virreinatos en realidad, ¿no? Formaban parte de virreinatos. ¿Podemos considerarlos como documentos normativos? Eso, digo, doctor, evidentemente podemos considerar como documentos históricos en partes y en otro porcentaje como normativos también, doctor. Se va construyendo en realidad
la República con estas revelaciones y esos documentos que se van articulando en los distintos virreinatos en aquel entonces, se van convirtiendo posteriormente en normas, ¿no? Seguramente ustedes más adelante me van a hablar de eso, o el grupo que va a seguir la exposición del siguiente tema. ¿Cambiamos? También, doctor, hemos mencionado los principales actores de personajes de la rebelión del departamento de Potosí. Esto es. Pero, doctor, quisiera mencionar también, doctor, cuando fue trasladado y luego de 3 días, doctor, a la Casa de la Moneda, donde apresaron a todas las autoridades realistas, doctor, evitando así que se impusieran el avance auxiliar del ejército argentino, doctor. Cabe mencionar también, doctor, la valentía de Melchor Daza, doctor. Melchor Daza. Exacto, doctor. Quien había nacido un 7 de enero de 1791. A sus escasos 19 años, doctor, se produjo la sublevación. Entre los héroes del 10 de noviembre de 1810, de escuela, pues, doctor, el mencionado señor, en este caso, para mí, de 19 años, Melchor Daza. ¿Tenía 19 años? 19 años, de acuerdo a la historia, doctor. Puta, ahora los de 19 años se dedican al pop, al rap, ¿no? Es verdad, doctor. Usted a 19 ya estaba luchando por la independencia. Así es, doctor. Ya. Y más que todo, encabezando en primera fila. Encabezando todavía, qué valiente. Que había organizado también, doctor, un nuevo cabildo. Pucha, ya era un líder, todo un líder a los 19 años, imagínense. Sí, doctor, por eso se menciona como un luchador sobresaliente a Melchor Pérez, doctor. Qué bien, qué bien. Qué linda experiencia, ¿no? Realmente. Así, doctor. Así también se menciona, doctor, a Luis Zubieta Sagárnaga, quien había sido, doctor, había indicado el primer pronunciamiento de la libertad que se realiza en la Plaza Mayor de la ciudad de Potosí, doctor. Me va a decir que siguiente, por favor, así como a su pupilo me va a tratar, no hay problema. Ya, muy bien, doctor. Pero con esta pequeña biografía de Melchor Pérez, doctor, se termina mi intervención, doctor, en este punto. Ahora, antes de que acabe, Curahuara de Carangas, ¿qué representa en Oruro? ¿Qué era Curahuara de Carangas? Bueno, doctor, Curahuara de Carangas, los años de 1952, no, 1965, 67, era, doctor, un centro de confinamiento que llamaban para los políticos. Justamente. Los presos políticos. ¿Y quién encabezaba ese centro de confinamiento? En Curahuara de Carangas, doctor, ahí estaban confinados los falangistas. Por eso es que. Los falangistas. Los falangistas, doctor. Por eso es que Curahuara de Carangas hay una pieza que le han cantado muchos artistas de renombre como Zulma Yugar. Los propios clavareños no hicieron esa canción de Curahuara, sino hicieron los falangistas, recordándose a su exilio en Curahuara, no a su exilio, sino estaban destellados prácticamente, doctor. Entonces, ¿y los torturaban o no los torturaban? Bueno, los tenían encerrados, hay un cuartel, hoy en día es un museo en allá, un cuartel de avanzada hacia la frontera de Chile. Entonces, de esa manera es que Curahuara de Carangas es una canción muy conocida. Sí, 100% te de querer, ¿no? Curahuara de Carangas, 100% te de querer. Yo medio que canto algo. Sí, algo, le voy a mandar toda la letra, doctor. A ver si me manda, a ver, es muy interesante la historia de Curahuara de Carangas. Ya, ¿quién va a exponer? Voy a hacer la palabra al siguiente compañero, doctor. Muchas gracias por haberme escuchado y estamos a su servicio también, doctor. Muchas gracias. Ya, adelante, el siguiente.
Bien. Compañero Jason. Compañero Jason, por favor. Compañero Jason. Perdón, compañeros, he recibido una llamada de nuestro querido decano, que Doctor, no pudo hacerme a loco, ¿no ve? Ya, sigamos. ¿Qué ha pasado ahí? El decreto de guerra sin U. ¿Qué pasa, compañeros? ¿Quién ha hecho esta diapositiva? Le vamos a jalar la oreja. ¿A quién le toca? Yo un ¿O momentito. no hay? Creo que ha cambiado doctor, ¿se me de... escucha bien? Perdón. Hay una interferencia. ¿Hay alguna interferencia por ahí? ¡Guay! Me he ido. ¿Dónde estamos? Sí, Doc, Yo he creo cambiado que de no sé. dispositivo. Mi computadora creo que está fallando. Jason, el doctor es el que está... Si de mí se ha rayado, ¿no? ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde? Ahí estamos. Ya. Adelante. A Simón Bolívar, Doc, por favor. Ya. ¿Está? Sí, bueno, doctor, un poco resfriado, pero Adelante. vamos a... Bueno, doctor, continuando con las exposiciones de mis compañeros de sublevaciones indígenas y movimientos independentistas en América Latina, hemos visto la imperiosa necesidad de mencionar al que va a ser el personaje más importante de esta parte del continente para la liberación independentista de muchos países, como es Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Ponte Palacios y Blanco, un criollo que ha nacido en Venezuela, Doc, que a sus 14 años se internó en la milicia para convertirse en teniente. Su padre fue Juan Vicente Bolívar, su madre Concepción Palacios y Blanco. A los 3 años muere su padre, 6 años después su madre, y es criado por la negra Hipólita, la esclava de su familia. Vamos a hacer redundancia en eso porque desde muy temprana edad él se ha dado cuenta de la opresión que esta parte del continente sufría por ¿Y de parte cómo de... murieron sus padres? ¿De forma natural o fue por... A ver, Doc, Ya le he pescado. ¿me escucha, Doc? Sí, te escucho, te escuchamos. Ya, no importa, ya, eso después nos aclaran. Siga con su exposición. Siga nomás, compañero. ¿Me escucha, Doc? Sí, siga, Bueno, Doc, continúe. y vamos a entrar directo. Bueno, doctor, creo que está lento mi internet. Vamos a continuar, pero... ¿Le cambio Ya, el Doc, cuadro su o aventura sigue el aquí cuadro? en Latinoamérica se casa a los 19 años con María Teresa de Alaiza, quien va a morir en 1800. Se corta un poquito. De acuerdo al cuadro, Doc. Sí. Ya. Siguiente cuadro, Doc. Simón Bolívar se casa con el primer y único amor de su vida, ¿no? Porque después Simón Bolívar no se vuelve a casar más, ¿no ve?
Fue su primer y único matrimonio. Ya, ¿qué más? Hola, Hola, Doc. Ahora sí, Doc. ya, ¿qué más? Ya, bueno, Doc. Simón Bolívar ya tenía un pensamiento muy crítico, ya que había sido, sus tutores a los 16 años habían sido Simón Rodríguez y Andrés Bello, grandes gramáticos literarios de la época. Entre sus viajes al viejo continente, Doc, en 1805, en Roma jura libertad a su natal Venezuela. Y sabía él, Doc, tenía antecedentes ya de las sublevaciones indígenas que se habían suscitado en nuestra época. Sabía que no simplemente se necesitaba para vencer a la corona española un ejército de indígenas o un poco de armamento, sino se necesitaba cambiar el pensamiento de toda Latinoamérica para que en cada región empiecen a levantarse contra la corona. Entonces, en sus viajes al viejo continente no se da la tarea de buscar a un rey o a un militar retirado o algún multimillonario, sino que busca directamente al venezolano más famoso de la época. Era Francisco de Miranda, quien ya tenía experiencia guerrillera, había participado incluso en la Revolución Francesa, quien le proporciona todo su apoyo. En 1811, junto a Francisco de Miranda, Simón Bolívar pisa Caracas, Venezuela, con la finalidad no de librar una batalla, sino funda lo que va a ser la Primera República en 1811, el 4 de julio. Con esa declaración se marca un hito principal para lo que va a ser su gran campaña para unir su gigantesca Colombia, como le decían algunos, y su campaña admirable. Pero en 1812, por azares de la vida, un terremoto azota Caracas, lo que va a partir a la mitad no solo el territorio, sino también el modo de gobierno, lo que tenían instaurado y demás. Francisco de Miranda en ese entonces se rinde, capitula frente a los españoles que tenían muy en claro, Doc, que cualquier movimiento que atentaba contra su forma de gobierno, contra su totalitarismo, debería ser cortado desde inicio, desde raíz. Lo hacían desde mucho antes de Bolívar y lo hacían con los indígenas y lo hacen también con la Primera República de Bolívar en 1811. Incluso los acusan de herejes y tomando el terremoto de 1812 como un castigo divino hacia ellos por atentar contra la monarquía. Entonces él vuelve, Doc, al viejo continente arrepentido, bueno, no arrepentido, ni vencido, sino que labra lo que va a ser un documento muy importante, que va a ser el Manifiesto de Cartagena. Básicamente explica en el Manifiesto de Cartagena lo que va a ser las razones, causas de la caída de su primera república en su amada Venezuela y exhortando a todos los residentes de Latinoamérica a que se unan a su lucha, a que nada estaba perdido y que continúen. Entonces, Doc, él vuelve al viejo continente a reunir, a hablar con los británicos, Inglaterra, para reunir un poco más de hombres e incluso al volver aquí al continente latinoamericano, pasa por Haití, porque él tenía muy en claro, Doc, que necesitaba espíritus rebeldes. En Haití, Doc, lo promete que va a liberar a los esclavos negros de esta parte del continente si le brindaban ellos su apoyo. Entonces, con toda esa carga, ya no parte hacia Venezuela, Caracas, sino que tiene muy en claro que tiene que empezar por otro lado y termina recayendo en Colombia, donde va a empezar lo que muchos van a conocer después como la campaña admirable. ¿Qué era la campaña admirable? Siguiente diálogo. El manifiesto de Cartagena es ya un documento positivo, ¿no? Y es un documento escrito, ¿no? Sí, Doc, él era un gran pensador, Doc. Él tenía muy en claro que para derrotar a la corona española debería cambiar la mente, el pensamiento de muchas personas, Doc. Él no se enfrascaba solo en batallas bélicas, sino en batallas morales, éticas, literales, filosóficas, Doc. Era un gran pensador. A ver, aquí lo que nosotros tenemos que aprender, queridos hermanos, ustedes que muchos son dirigentes de sus comunidades o influyen en sus dirigentes, tal vez aquí tengo hasta alcaldes que se están haciendo a los locos, tal vez tengo concejales, no sé. Miren,
es muy importante la ideología. Simón Bolívar da inicio a su lucha libertaria a sus 14 años, ¿no es cierto? A sus Sí, 14 años. Pero él es formado ideológica y políticamente por Simón Rodríguez, ¿no es verdad? Él fue su principal maestro, digamos. Pero le inculca ideología, le inculca esa ideología de libertad, esa ideología de independencia de los países de nuestro continente y más de su país, Venezuela, ¿no es cierto? Entonces, Simón Bolívar trabaja y se mueve en base a un manifiesto, en base a mucha lectura, a mucho criterio, porque imagínense si él hubiera hecho las cosas sin esa ideología, sin ese fundamento teórico, sin esa base académica, porque mucho ha tenido que ver la valentía como hombre, como guerrero, pero también a su vez la ha combinado con el conocimiento. Entonces, si Simón Bolívar no hubiera tenido el conocimiento que adquirió, no hubiera realizado los estudios que realizó, tal vez hubiera fracasado. Entonces nosotros tenemos que combinar ambos aspectos. Los que nos creemos grandes dirigentes, grandes capos, ¿no es cierto? Grandes estrategas políticos, tenemos que aprender a leer. Hay algo que yo admiraba del Malcu, aunque había cosas que no compartía con él, como su fundamentalismo y su radicalismo, pero me encantaba que ese hombre era un hombre letrado, era un hombre que leía y era profesional, ¿no es cierto? A ver, ¿qué era el Malcu? ¿Qué profesión tenía? Historiador. 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 Lo que estamos haciendo ahorita, estamos revisando la historia, ¿no es cierto? Docente de Entonces, UPEA. yo digo, para tener liderazgo, para ser líder, hay que ser también letrado, hay que tener ideología, hay que saber por qué y para qué estamos luchando. No consignas, sino realmente ustedes que se están formando académicamente, no tienen que basarse solamente en consignas, sino tienen que saber y fundamentar el por qué hay que hacer una actividad, una lucha, un taller, qué sé yo, las actividades que ustedes realizan en sus distintas comunidades y también a los compañeros de la ciudad de La Paz, de la ciudad del Alto. Yo les digo, compañeros, en el caso de ustedes que se están rompiendo para el tema de los delegados de curso, aquí no se trata de ser delegado por ser delegado de curso. Yo me acuerdo que hasta en el colegio yo presentaba mis propuestas para postularme a representante de curso. Entonces, aquí tiene que ser la cosa así. Tenemos que aprender como gente académica a no manejar consignas, sino a fundamentar por qué quiero liderar algo. O si me ha tocado en una comunidad y es mi turno de ser el líder de esa comunidad, como es rotatorio en algunos lugares, también tengo que tener mi fundamento ideológico, mi fundamento político, mi fundamento de usos, tradiciones y costumbres, aunque sea un añito, pero para liderizar de una manera adecuada el dónde estoy pisando, el por qué voy a ser dirigente. Eso, compañeros, es muy importante y les pongo como un ejemplo y espero que les sirva de mucho. Disculpen si estoy cortando la exposición de sus compañeros, pero es bueno a veces aprovechar estos momentos para poder también ser un poco autocríticos, ¿no es verdad? Bueno, continuemos. Adelante. Bueno, doctor, después de ese manifiesto donde escribe Bolívar, empieza en medio de la campaña admirable, que va a ser una serie de batallas, Doc, liberando básicamente ciudad por ciudad donde pisaba en Colombia, porque ahí es donde inició, ya no inició en Caracas. En medio de la batalla de Cúcuta, el 15 de junio de 1813, va a lanzar el decreto de guerra a muerte, que básicamente, Doc, exhorta, conmina a muerte a todos aquellos que habían apoyado ya a los españoles y perdona, Doc,
perdona a aquellos que estaban capturados incluso en sus ciudades para que puedan apoyarlo, siempre con la finalidad de captar mayor apoyo, mayores seguidores, sean comerciantes, esclavos, ex españoles, excombatientes, retirados, todo con la finalidad de formar un ejército que pueda resistir y arrasar contra la corona española. Ese decreto a muerte es también reiterado por los españoles, pero no logra causar la impresión y el impacto que lanza Bolívar cuando lo ¿El lanza por decreto primera a vez muerte era para los traidores? para todos en general, porque los traidores se unieron y los perdona, pero aquellos que seguían con el ejército español los conmina a muerte, ¿no? O sea, era matar o morir, o se unen conmigo Bien o se sería que unen haya eso ahora, ¿no? Bueno, entre partidos políticos, sigamos, ¿no? sigamos. Entonces, Doc, con ese decreto a muerte empieza la campaña admirable. Se dan muchas, unas 6, 7 batallas en Agua Obispo, liberando su ciudad, en Niquitao, liberando su ciudad, Horcones, liberando su ciudad, entre 1803 y 1814, batallas cada mes, cada mes, cada mes, Doc. Cada mes. Wow. Hasta que llega la batalla de Tagonés en 1813, donde termina la campaña admirable, llena de victorias de Simón Bolívar, marcando esta fecha, Doc. Ya en Colombia, una Colombia liberada, el 6 de agosto de 1813, entra marchando triunfal a su natal Caracas, donde había sido votado la primera vez por esa primera república fallida, instalando lo que va a ser la Segunda República de Venezuela. Este 6 de agosto, Doc, que marca Simón Bolívar, le encanta esa fecha porque se van a repetir 2, 3 veces durante toda su campaña hasta 1830 e incluso reiterándola también el 6 de agosto de 1825 cuando en honor a Bolívar se funda la República de Bolívar, posteriormente la República de Bolivia. Muy bien. ¿Pasamos o seguimos? Pasamos, Doc, pasamos. Hay que quedar en claro, Doc, de que Bolívar tenía un sueño de fundar una gran Colombia. La Gran Colombia, para él, era una nación. Tenía muy en claro de que para enfrentar a la corona española, a los realistas, debería haber formado un estado del mismo poderío. Su sueño de la Gran Colombia, que lo va a lograr después de unos años y que también va a marcar su final, porque gracias a la Gran Colombia va a terminar solo y pobre, la logra unir a Colombia, Venezuela, Panamá, Ecuador, posteriormente Alto Perú, dividido cuando se funda Bolivia también. La logra toca en Venezuela, en Quito, Perú, en 1825, Panamá se integra también. Conoce a Manuela de Sáenz, que va a ser su amante, porque solo se casa una vez, después no se vuelve a casar, pero se conoce con Manuela Sáenz, quien va ¿Qué a es ser su amante. amante? No conozco ese término, compañero. ¿Me puede explicar? Una compañera de vida, Doc. ¿Será? Pero sigamos. Ya, digamos, una compañera de vida, ya. ¿Qué más Ya, puede ya. ser, Doc? ¿Usted tiene amante o esposa o es soltero? Soltero los fines de semana, Doc. Solo los fines de semana. Los fines de semana, Doc. O sea, los fines de semana tiene amante y en la semana ya su esposa. Algo Esposa, así. sí, algo así, ¿verdad? Es complicado. Ya. Mejor aquí no nos venderemos. Seguiremos con la exposición. Siguiente diapo, Doc. Ya. Bueno, Doc, como antecedentes, después tenemos ya la fundación de Bolivia, la batalla de Ayacucho, Junín, que creo que tenían que explicar otros compañeros. Después de la independencia, vamos a hacer mención, pero igual, Doc. Bolívar logra consolidar su Gran Colombia. Logra acá reunir un territorio como Venezuela, Ecuador, Colombia, Alto Perú, Panamá, pero se da cuenta que esa gobernabilidad no va a ser posible porque, como había pasado en Bolivia hace unos años atrás, en la actualidad, cada departamento quería su independencia, su autonomía, quería regirse a sí mismo. Entonces Bolívar ya con su Gran Colombia se encargaba de corregir, se la pasaba viajando de Colombia a Panamá, de Panamá a Ecuador, de Ecuador a Colombia, a Alto Perú y de vuelta resolvía problemas, instauraba normas, se audicionaba con los Era como gobernadores. era como un virrey, digamos. Sí, exacto, Doc. Y Ya. Doc, De un pone en territorio Venezuela, inmenso, ¿no? sí, inmenso, Doc, en Venezuela, pero él estaba orgulloso de su Gran Colombia.
No sabía lo que le esperaba. En Venezuela entonces pone como gobernador a José Antonio Báez, en Ecuador a Juan José Flores y en Colombia a Francisco de Paula. Los tres Doc tenían su propia ideología, obviamente no pensaban igual y empiezan a conspirar uno contra otro, una contra otro, incluso alzan el término de antibolivarianismo, Doc. Empiezan a sedicionar entre Claro, ellos, porque el sueño del libertador era que los continentes que él había liberado sean un solo territorio. un solo territorio, Doc, un solo Entonces, territorio. cuando estos conspiran, a la conspiración que usted se refiere, es que ellos no querían un solo territorio, sino querían la autonomía de esos lugares que sea propia, pero seguramente había algo más allá, ¿no? Que, Siempre, como Doc, suele siempre, sí. suceder, estaban los intereses personales y de grupo de por medio, no por el bienestar, digamos, de su lugar, ¿no? No, no pensaban como Bolívar, Doc. Su visión era muy corta y restricta. Obviamente tenían intereses propios y al final logran resquebrajar, Doc, la Gran Colombia. Francisco de Paula, el que era gobernador de Colombia, intenta asesinarlo a Bolívar, ya con un sistema político quebrado, Bolívar ya prácticamente enfermo y decepcionado de lo que había hecho, un poco decepcionado de lo que había hecho, intentan asesinarlo y Manuela Sanz lo rescata, en la casa de Colombia que tenía él, lo lanza por la ventana a Simón Bolívar y ella se queda ahí para que no lo sigan, para que no lo puedan alcanzar y no lo asesine. Y por eso se conoce a Manuela Sanz como la libertadora del Libertador. Se ha ganado ese apodo en base a la historia. Pero ahora no Eh, hay libertadoras, más bien hay opresoras, ¿no? Ahora en vez de votarnos, nos encierran, Doc. Ya, sigamos. Siguiente, ¿Cambio? Doc. Sí, siguiente, Doc, unas dos. Seguimos con la Gran Colombia. Y bueno, Doc, Bolívar, después de huir de su casa de Colombia, ya con los tres gobernadores conspirando contra él, lo habían intentado asesinar, va a terminar recayendo en la casa de Joaquín de Mier, en la costa, ahí tratando de salir a España. No tenía ya pasaporte ni dinero, enfermo, deprimido. Y Joaquín de Mier le da al ojo. Y hay que recalcar que Joaquín de Mier era un español acérrimo, que no le importaba ya la esclavitud. Él era fan de los españoles. Irónicamente, la vida lo lleva ahí. Y el médico español lo trata de curar, falleciendo un 17 de diciembre de 1830, Doc, en la pobreza, traicionado en la casa de un español, vistiendo ropa prestada de un español que odiaba a los latinoamericanos y falleciendo el 17 de diciembre de 1830, dejando su huella en una frase que va a instaurar, donde dice que en toda su lucha simplemente había arado en el viento y había sembrado en el mar. Demostrando que Latinoamérica puede ser lo más revolucionaria posible, pero siempre hay desquebrajes, Doc, en ideología, en que no se puede llegar a una utopía social, política, con solo una persona. Es un algo muy complicado, doble integración de poderes, la autonomía. Él había logrado su sueño, libertar a gran parte de Latinoamérica y eso fue su condena, doctor Simón Bolívar. Fue algo muy triste, la verdad. Recordando épocas de colegio, se me quedaban grabadas algunas de sus historias y sus resquebrajes, doc. Y me la volvió a recordarlo aquí. Eso sería, doc, mi Y parte de eso mis pasa puntos. hasta ahora, ¿no? Sí, Eso sí. que le pasó a Bolívar sigue pasando, ¿no? En Ujú. nuestros pueblos de América. Seguimos siendo colonia, pero de manera disimulada, ¿no? Sí, 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 doc. Algunos somos colonia de los gringos, de los norteamericanos, otros somos colonia de los chinos, de los rusos, pero es otra forma de manejo, ¿no? Ya no es el adueñarse de la tierra y todo, sino lo que buscan es adueñarse de nuestros recursos naturales de una manera muy estratégica, ¿no? Entonces, Sí. lamentablemente, hay gobernantes que se prestan a esa forma de administración con tal de velar sus intereses, ¿no? Entonces, esto no ha culminado, es un claro ejemplo de lo que ocurre, ¿no? ¿Qué me importa a mí si yo me beneficio entregar a mis paisanos, a mi pueblo? No me interesa si yo me beneficio y se beneficia mi entorno, ¿no? Sí, sí. Lamentablemente es así. Continuamos
en esos tiempos, ¿no? Hasta ahora. La Como idea, el como caso del dicen, Beni, doctor. En el Beni, por ejemplo, son dueños los chinos de todo lo que es las orillas del río. Están haciendo sus explotaciones y contaminan el río, matando muchas especies de peces y animales también. Comen perro, yo los he visto. Sí. wow. Sí, comen. Bueno, y además que están explotando el Illimani, ¿no? Y lo están destruyendo y no pagan un centavo al Estado. Hay muchas Sí, eso es denuncias cierto. acerca Lo de que es eso. el Mutún también, doctor. El Mutún está dividido en tres. Lo están explotando los brasileros, los chinos y una pequeña parte de bolivianos. No, no terminamos con esa forma de ser, ¿no? Sí, doc. Lamentablemente. Entre quien entre. Bueno, Bueno, continuemos. doc, esa sería Independencia mi... del Alto Perú. Ya, muchas gracias, compañero. Yo creo que con esto ya acabamos, ¿no? Muchas, miren, Sí, y en doc, todo el era... periodo me han tomado el pelo una vez más. Ya, pero está interesante el tema. Ya, sigamos. La batalla de Junín. ¿Quién va a exponer? Eso, doc, era como mención, doc, porque nosotros éramos sublevaciones indígenas y primeros movimientos independentistas, hasta antes de la independencia, doc, de Alto Perú. Ya, ahí acabamos Sí, sí, doc, ahí acabamos. Creo que eso ya es parte de otro grupo, doc. de otro tema, ¿no? Sí. Eso les pueden pasar al siguiente grupo. Ya, muchas gracias, compañeros. Vamos a dar un aplauso virtual a nuestros compañeros. Ahora, ¿cómo salgo de esta vaina? En la X, doc, en la X. Conclusiones. X, ¿cuál X? Cuidado me salga de la clase. A ver. Espérenme un ratito, ya medio que estoy ubicándome cómo salir. A ver, a ver, a ver. ¿Yo? Ahorita yo le digo, Ya he salido, ¿no? Ya, Sí, doctor. ahora sí. Doctor, sí. Ya, bueno, mis queridos compañeros, ya hemos culminado la clase. ¿Está nuestro amigo Héctor? ¿O ya se ha ido a almorzar? Hola Héctor, ya es hora de almuerzo, ¿no? Yo ya tengo mi controlador del tiempo, así que por ese lado puedo estar tranquilo. Como hoy día hemos empezado puntual, entonces tenemos que acabar también puntual, ¿no ve? Bueno, la idea de hoy día era que hablemos sobre el trabajo que han realizado acerca de las normas ambientales, los usos, Ya tenemos tradiciones hambre, y doctor. costumbres. Bueno, no vamos a poder hacerlo, pero sí lo vamos a hacer en la próxima clase, así que prepárense. Los que se han preparado, mejoren su preparación. Mis queridos compañeros, ha sido larga esta exposición porque realmente valía la pena, era muy interesante la temática. Y ahí ya, si ustedes analizan, ya hemos empezado a entrar, desde que llegan los españoles, ya entramos al derecho positivo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ellos nos traen sus normas escritas y nos imponen sus normas escritas, pero no logran acabar con nuestros usos, con nuestras tradiciones y nuestras costumbres. Entonces, nosotros tenemos un derecho originario que no es positivo y Occidente nos trae sus normas positivas, que hasta el día de hoy rigen, ¿no es cierto? Porque el Código Civil, por ejemplo, que tenemos, ¿qué origen tiene? Nuestro Código Civil actual. ¿Alguien sabe? Origen francés, doctor. Francés, doctor. Francés, ¿no es cierto? Viene del Código francés. Entonces, mucho de nuestro tema penal también viene de parte del occidente, ¿no es cierto? Entonces, es un tema muy amplio para debatir, muy grande este tema de la introducción al derecho originario
positivo y lo estamos haciendo de acuerdo a la historia, ¿no? Cómo se va desarrollando esa evolución del derecho originario y del derecho positivo en, sobre todo, América y más específicamente Latinoamérica y Sudamérica. Me quedo contento con Doctor, la disculpe, exposición de los creo que falta una compañeros. parte. No se olviden, todos los compañeros que han expuesto, por favor, necesito que esta semana dejen sus trabajos en la fotocopiadora, al lado de la pastelería La Exquisita, al frente de la facultad. Hay justo al lado de la pastelería, al ladito, hay una fotocopiadora, ¿no? Donde dice un letrero grande, tiene empastados, dice, ahí lo buscan a Franz y le entregan el trabajo, el índice y el resumen del trabajo. El resumen del trabajo lo van a compartir en la página de WhatsApp que tenemos del curso. Todos los grupos que han expuesto hasta el momento para que sus compañeros ya lo tengan como apuntes. ¿De acuerdo? Hola, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Doctor, buenas tardes. Disculpe, me tocaba exponer Antonio José de Sucre. Lo vamos a dejar ahí, mi querido hermano, porque eso ya le va a corresponder al siguiente grupo. El siguiente grupo ya tiene que exponernos el inicio de la República, ¿no? Entonces, ustedes ya han cumplido su trabajo y les quedo muy agradecido. Hoy día hemos empezado puntual la clase, así que hoy día nos vamos temprano de la clase. ¿Han estado en el seminario ayer? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor, está muy bueno. Sí, doctor, hemos estado. Por favor, Hoy día nos toca con usted, ¿verdad? Hoy día voy a Doctor, exponer, yo discúlpeme. no sé qué voy a exponer, ¿qué hago? Doctor, Ya, hemos compañero. estado, pero el Sí, problema hay es que que hablar no sobre la hemos ley podido 300, registrar. doctor, y su incumplimiento. Doctora, No, vea me el ha problema tocado del el tema agrario y registro. la cosmovisión andina. A ver si alguien me puede aportar un Doctor, poquito sobre la cosmovisión andina. Me gustaría que me aporten un poquito sobre esa temática, porque es muy Sí, doctor. interesante. Sí, Mi ya he estado aporte es el leyendo, siguiente, pero doctor. necesito reforzar. Cosmovisión andina ¿Ah? y amazónica, doctor. Bueno, pero así me ha planteado el organizador del seminario. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué más vamos a hacer? Además, tienen que estar porque son sus alumnos y en ese horario creo que les toca clases con él, ¿no? No, terminamos y empezamos con el seminario, doctor. Ah, ya. ¿No les ha dado libre por lo menos? buenas tardes. No, doctor, no. Más. Bueno, Doctor, ya. doctor, Sí, doctor, le escucho. disculpe. Habla Raúl Vargas Mamani. Dígame, Raúl, dígame. Me tocaba exponer Antonio José de Sucre. Ahora, ¿qué va a Sí, ya, pasar? pero ya le he explicado, mi querido compañero, que eso le va a corresponder al siguiente grupo. Ustedes ya han concluido con la muerte de Simón Bolívar, pero tenemos que hacer reminiscencia cómo nace la República de Bolivia. Alguito vamos a, bueno, yo les voy a instruir a los del grupo siguiente qué pasos, como he hecho con ustedes y los demás grupos, cómo tienen que trabajar. ¿De acuerdo? Ahora Héctor tiene que irse a almorzar con la familia y también Doctor, ustedes. Échenle su rancho, tienen una hora libre, así que aprovechen, mis queridos compañeros. Un doctor, saludo notas que a va a todos pasar. ustedes y un jalaya a todos los hermanos de las comunidades. Nos estamos encontrando el próximo sábado y desde esta semana ya pueden trabajar con Alejandra y con Pamela lo que hemos hablado sobre la filosofía andina, o bajo la perspectiva de la cosmovisión andina. Ustedes ya verán cómo lo trabajan ese tema. ¿De acuerdo, mis hermanos? Un saludo. Gracias, doctor. Jalaya. Doctor, hasta luego. Pase buena tarde. Doctor. Nos vemos más Hasta luego. tarde. Buenas noches. Provecho. Doctor. Gracias. Hasta luego, Hasta luego, doctor. doctor. Hasta luego, Chao, doc. chao. Corazón, doctor. Ahora Héctor va a poder almorzar tranquilo hoy día con su familia. No quiero que por mi culpa se separe, querido Héctor.
Chao. Quería, por favor, que me apunten a la comisión. Hasta luego, doctor, que viva. Doctor. Ya, Raúl, se comunica con mis ayudantes, pues, ¿ya? Cualquier duda. ¿Qué va a quedar, Querido Raúl. Chao, chao, chao. Hasta luego, doctor. Chao.